Buenas tardes, mi nombre es Mario Giovanni y esta vez voy a presentar la situación problema de experimentación física y pensamiento estadístico. Primeramente, esta situación problema consiste en medir la constante elástica de un resorte. Esta se abstrae de la ley de Hooke, la cual relaciona la fuerza deformante que siente un resorte y el negativo del producto entre la constante elástica de este y la elongación que sufre. Es negativa debido a que la elongación, o sea, la deformación, es opuesta a la dirección de la fuerza que siente el resorte. Conocer esta medida es bastante significante, pues tiene diferentes aplicaciones en la industria. Por ejemplo, en los automóviles, los resortes se presentan en los chasis y en los amortiguadores. En este caso, representan la suspensión e influye directamente en el comportamiento de la conducción. Asimismo, hay otras aplicaciones dentro de la industria, por ejemplo, los instrumentos de medida o la electrónica. Pero en general, un resorte mal calibrado compromete la eficiencia, seguridad y durabilidad de un sistema que lo contiene. Ahora bien, para calcular estas medidas físicas se utilizaron los ajustes de curvas. En este caso existen dos, la lineal y la no lineal. En la no lineal, pues se conlleva toda esta representación de curvas de ciertos datos. Por ejemplo, esto se puede realizar dentro de Excel y se puede interpolar una función no lineal, una curva para representar, por ejemplo, los datos. Y en una lineal, pues la forma es literalmente una línea. En este caso, pues existe el método de mínimos cuadrados, la cual será la utilizada en el presente proyecto. Para pasar con la fase experimental, primero presentamos los materiales. Se utilizó un soporte universal, un resorte, 5 piezas de masas distintas, bloques de referencia, un calibrador Vernier y un contador de tiempo. En este caso se utilizaron dos métodos, uno que implica el movimiento armónico simple y otro la ley de Hooke, que fue anteriormente presentado. En el método número uno, partimos de la ecuación de movimientos armónicos simples en el punto número uno y se manipuló hasta llegar a la representación número 3. En esta, pues, se expresa una relación lineal entre el tiempo al cuadrado y la masa, perdón, el periodo al cuadrado, el periodo al cuadrado y la masa, en donde la pendiente no es la constante elástica, sino 4pi al cuadrado entre la constante elástica. Esto será importante considerarlo más adelante. El proceso experimental para recaudar datos en este primer método fue colgar el resorte del soporte universal, colgarle una masa, esa masa estirarla hasta un soporte de ayuda y soltarla al mismo tiempo que se inicia un contador. En este caso, la masa empezaría a oscilar y se contó 5 oscilaciones. Cuando llegó a la quinta, se detuvo el contador. En este caso, se midieron 5 oscilaciones 10 veces para cada una de las 10 masas. En este caso, todos estos datos se pasaron en Excel. Importante también mencionar que se tomó el tiempo de 5 periodos. Así que uno de los primeros pasos fue dividir este tiempo entre 5 para tener el periodo único de cada masa. Y este también se elevó al cuadrado, pues la relación ocurre entre periodo al cuadrado y la masa. En este caso, pues se llevaron, una vez procesados estos datos, se llevó a cabo los cálculos de los mínimos cuadrados, donde se calculó la pendiente beta y el intercepto en Y alfa. En el punto número 3 podemos ver un gráfico de dispersión de los puntos que representan los datos y nuestra interpolación, la línea. Y luego en el número 4 despejamos para acá, pues recordando la pendiente no representa directamente esta constante elástica, sino la relación entre la Y y la X. Aquí tenemos el despeje y resulta que la constante elástica en el método número uno resultó ser 67,026 newtons entre metro. Para el método número 2 se utilizó la ley de Hooke, en donde pues partimos de la ecuación presentada al principio. En este caso ya la misma ecuación presenta una relación lineal entre la fuerza, en este caso el peso, es decir, la masa por la gravedad, y la elongación que sufre el resorte, que es X. En este caso vemos cómo la pendiente sí representa la constante de elástica.
En el procedimiento experimental fue bastante sencillo. Se midió la longitud del resorte normal y se le colgó luego en el soporte universal una masa conocida y se midió esa longitud. Se restó para ver la diferencia, es decir, la deformación, y se calculó fácilmente. Ahora estos datos también se pasaron a Excel y pues se calculó la beta y la alfa para obtener esta línea de regresión y se obtuvo que la constante es de 65,086 newtons entre metro. Ahora el cálculo de la incertidumbre, primero partimos de gamma. Gamma en el primer método se tiene de un cálculo estadístico, fue de 0,983 y gamma en el segundo método fue de 0,99. Esto se puede interpretar como que en el segundo método, una disculpa, en el segundo método, la gama al ser superior, pues representa, y positiva, representa una relación positiva entre los datos, como también ante su cercanía al uno representa una, una efectividad de nuestra línea de tendencia en representar los datos o el comportamiento de los datos. El error de la pendiente fue de 0,7 o 8. Error del punto de corte de 0,2. Aquí tenemos el del método número 2. Ahora, como concluyendo, se ve que en el método uno y el método número 2 no fue igual. Los resultados no fueron iguales. Hubo una diferencia de 1,94. Nosotros advertimos que en el método número uno puede considerarse unos errores humanos, pues el cronómetro fue iniciado por nosotros. Sin embargo, se prevé que al usar métodos como por ejemplo Tracker, se puede reducir esa sobreestimación, ese error. Asimismo, pues en este primer método, también a la hora de oscilar la masa, pues se enfrenta también a una resistencia del aire, la cual puede ser mínima, pero también afecta. En conclusión, el método número uno está sobreestimado con respecto al método número dos. Ahora, como reflexión y conclusión personal, ahora comprendo la importancia y complejidad de hacer mediciones físicas, las cuales tienen efectos directos en la industria, pues estos pequeños errores en las mediciones pueden generar grandes efectos. En general, ahora me siento mucho más preparado para hacer mis propios diseños experimentales, escribir mis laboratorios y digerir estadísticamente los datos. Muchas gracias.